Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 30 de junio. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron: «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El episodio del Evangelio que hoy reflexionamos tiene lugar en Cafarnaúm, la ciudad de Jesús, a donde ha regresado desde la región de Gadara. Los protagonistas de la escena son Jesús, un paralítico y algunos letrados. Por el lugar paralelo de Marcos, de mayor viveza narrativa, sabemos que 4 amigos o familiares de un minusválido lo cuelan de la camilla por el techo de la casa en la que se halla Jesús, asediado por la muchedumbre. Viendo el Señor la fe que tenían, comienzan por decir algo que resulta sorprendente ante un enfermo que viene buscando curación: «Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados». Una vez más el milagro va a ser fruto de la fe del enfermo y de la comunidad en que viven con sus familiares y amigos, y va a evidenciar también el proceso de salvación integral del hombre mediante el perdón que Jesús le otorga. Al perdonarle los pecados, lo estaba curando también de su enfermedad, porque esta, según la mentalidad judía, era consecuencia del pecado personal y de los propios padres. La reacción inexpresada, por cierto, de los doctores de la ley allí presentes es un supuesto escándalo. Esto es blasfema. Solo Dios puede perdonar pecados. Además, la frase de Jesús le resonaba en la jactancia hueca. ¿Cómo podría demostrar ese perdón? En otra ocasión vemos una reacción similar de escándalo farisaico, cuando sentado a la mesa de Simón, el fariseo le dice a Jesús lo mismo a la mujer pecadora. Conociendo Cristo lo que pensaban, no se desdice, sino que para probar que Él es el Hijo del Hombre, es decir, el Mesías, tiene ese poder perdonador, inclusivo de Dios, y que los pecados del enfermo están efectivamente perdonados, les ordena: «Ponte en pie, coge tu camino y vete a tu casa». Así lo hizo delante de toda la gente, que quedó maravillada y glorificada a Dios, y que daban los hombres la potestad. De esta suerte, mediante el dato visible de la sanación de los letrados, se deshace la objeción al hecho invisible del perdón y de los pecados por Jesús. La sanación física era signo fehaciente de la curación espiritual. Por tanto, el mensaje global de la escena evangélica de hoy, que es Jesús y que tiene el poder para perdonar los pecados. Dios sigue reconciliándonos consigo por medio de Cristo a través de la Iglesia, como afirma San Pablo. Efectivamente, Jesús resucitado transmitió a los apóstoles, a la comunidad eclesial, el poder del perdón. Reciban el Espíritu Santo, y a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. El perdón de los pecados fue uno de los temas básicos de la evangelización de los apóstoles, como vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cumplían así el mandato de Cristo resucitado antes de su ascensión: correr el mundo entero como testigos suyos, predicando su nombre, la conversión y el perdón de los pecados.
De esta forma puede ser la Iglesia el sacramento universal de la salvación de Dios para hombres pecadores, para la humanidad entera. Según la teología, las dimensiones del sacramento del perdón, también llaman penitencia o reconciliación, son básicamente tres: la cristología, la eclesial y la personal. La dimensión cristológica y pascual se verifica en la reconciliación del pecador con un Dios en virtud del pecado universal, de los pecados que se dio de una vez y para siempre en la cruz redentora y gloriosa de Cristo. En el sacramento de la penitencia actúa la fuerza, la pasión de Cristo mediante la absolución del sacerdote, junto con la colaboración del penitente que coopera con la gracia de Dios y la destrucción del pecado. La dimensión eclesial y comunitaria de la reconciliación indica el perdón de Dios al hombre que se realiza también por la mediación de la comunidad de fe, culto y vida que es la Iglesia. Lo mismo que el pecado tiene proyección social, su perdón tiene también referencia comunitaria en la reconciliación con los hermanos y con Dios. Es la absolución del sacerdote, la restablece en esa comunión vital. Finalmente, la dimensión personal del sacramento de la reconciliación radica en la gozosa experiencia personal del perdón de Dios que nos regenera y rehabilita, restableciéndonos a la condición de hijos suyos y hermanos de los demás. En su ritmo celebrativo, el sacramento de la penitencia es y debe aparecer siempre como la fiesta del perdón y la reconciliación con Dios y con los hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.